a los nomogramas, que son las figuras que ayer les comenté que buscaran y que fotocopiaran incluso, porque vamos a hacer un problema con ese tipo de sistemas, porque esos son útiles en la industria de la refinación. En general estos nomogramas se aplican en unidades de separación instantánea. Bueno, se puede utilizar en muchos casos, pero una aplicación importante es utilizarlos en lo que llaman flash, unidades de separación flash, que no es otra cosa sino, ustedes tienen, esto se utiliza mucho en la industria de la refinación, en realidad. Ustedes tienen aquí una corriente de gases que va a entrar a un separador. A esto los llama, esta unidad que vamos a mostrar es un separador flash. Ese es el nombre, lo copian del inglés, o separadores instantáneos. Esa palabra significa algo como eso. Entonces, esa corriente, que puede ser un líquido, una mezcla de líquidos, o un gas, una mezcla de gases, entra a un separador. Y ese separador lo que hace es que, como él se expande al entrar al separador, como esa corriente se expande en esa unidad, pues se separa una fase líquida que sale por el fondo y una fase de vapor que sale por el tope. Y acá entra una cierta cantidad de masa. Esto se puede expresar en moles, en gramos, en kilos. Usualmente se expresa en moles. Y aquí entra una cierta cantidad, por ejemplo, un mol por unidad de tiempo. Podemos utilizar esa base o cualquier otra base de una cierta cantidad de componentes. Vamos a llamarlo el componente 1, el componente 2, el componente 3, el componente I. Esto no tiene nada que ver con el factor de compresibilidad, es por la nomenclatura nada más. Y acá del vapor sale una fracción molar de I1, de 2, de 3, de I. Y aquí sale una fracción molar en la fase líquida, X1, X2, X3, X4, XI. Y me dicen que esto opera a una cierta presión y a una cierta temperatura T. Me pueden dar las dos o no me las dan, uno jugará con eso en el momento de hacerlo, ¿verdad? También se sabe que la sumatoria de todos los componentes de la fase de vapor es 1. También se sabe que la sumatoria de todos los componentes, de las fracciones molares de los componentes en el vapor es igual a 1. Y también se sabe, si estos representan fracciones en la entrada, que esas sumatorias también son igual a 1. O sea, de las fracciones molares de los componentes que están en la entrada. También sabemos por los nomogramas que podemos calcular el K sub I de cada componente, que es I sub I sobre X sub I. Yo aquí me voy a ir al nomograma para utilizar esta información. A cada P y T de interés. Por ahí empieza el análisis. Luego hacemos un balance de materia aquí, para cada componente también, global y por componente. Esa es la raíz de todos los problemas y la raíz de todas las soluciones. El balance global, en este caso la base que escoja ya, 1 es igual a B más L. Si coloco otro número y lo generalizo, L o N a todo, pues lo utilizo. Todo depende de lo que me dé. Y un balance por componente nos diría que 1 por Z1 es igual a I sub 1 por B más X sub 1 por L. O en general, Z sub I es igual 1 por Z sub I es igual a X sub I por L más I sub I por B. Y eso lo hago para todos los componentes.
Esto se puede acomodar un poquito más para presentarlo en términos del caso I, y cuando usted acomoda esta ecuación un poco más y combina esta ecuación, despeja de aquí I sub I y mete aquí el K sub I por X sub I, puede expresar todo en términos de X sub I. Y me queda en este formato el más usado, X sub I, o sea, la fracción molar del componente en fase líquida es Z sub I, lo que está entrando, sobre 1 más K sub I por 1 menos L. Cuando sustituyo, despejo de aquí sub I igual a K sub I, X sub I, reacomodo, B es igual a 1 menos L, y entonces acomodo esas cosas y me queda esta expresión. Esta expresión es más útil, o por lo menos en este formato se utiliza muy bien para hacer varias cosas. Una infinidad de casos. Usualmente estos problemitas envuelven tanteos, ligeros tanteos, pero breves, son muy rápidos. Tanteos con el nomograma. Entonces, con esas ecuaciones en mente, vamos a poner por caso el siguiente problema. Me dicen que tengo, donde conozco X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Voy a utilizar el mismo dibujo, por lo tanto voy a hacer aquí algunos números, voy a colocar sobre ese sistema varios números para no perder mucho tiempo acá. Entonces dicen que la fracción molar del componente 1, la fracción molar del componente 2 y 3 me la están dando. X sub 1 vale 0.05, X sub 2 vale 0.20 y X sub 3 vale 0.75. Me dicen que el componente 1 es isobutano, el componente 2 es butano y el componente 3 es pentano. N-petano. Me dicen que esa unidad opera a una presión P de 75 psi-A. Le preguntan cuánto vale la temperatura del separador. Así más o menos es el juego de los problemas. Ahí. ¿Qué pudiera uno hacer? Tienen esta información. Esa información está en los nomogramas, que son las figuras que le dije ayer que ustedes buscaran el magnés, donde tenemos aquí la temperatura en este eje, tenemos la presión en este lado y tenemos acá, aquí tenemos T, aquí tenemos P y acá tenemos para cada uno de los componentes, en este caso para el isobutano, para el butano, para el pentano, a cada T y P de interés yo tengo el correspondiente valor de K sub I.
sea, mirando acá las curvas que sugerí que buscaran ayer, ustedes pueden leer acá arriba los componentes de interés, isobutano, butano y pentano, y acá tenemos la temperatura, la presión, y a una cierta peita de interés trazamos una línea recta, y los valores que intersecten esas curvas corresponden a los KSUI del sistema de interés a esa condición de presión y temperatura. Ahora, mirando los datos, yo no tengo la temperatura. Entonces no puedo entrar al diagrama de una vez. Y aquí es donde vienen los tanteos. Una de las técnicas que se utiliza más en esto es ese tipo de información, manejar la información de esa manera. Por ejemplo, el tanteo es muy sencillo. Asumo una T porque no la conozco. Esa T al principio puede ser cualquiera, luego el tanteo te va llevando hacia cuál es lo correcto. Asumo una T. A la T de interés, a la T asumida busco el KSUI. O sea, busco este intersecto acá con el butano, con todos los componentes de interés. Tengo ya el KSUI. Como conozco la X, busco la I sub I, la fracción molar en el vapor, porque tengo la fracción molar en el líquido, para cada uno de ellos. Entonces conozco I1, I2 y 3 y pruebo con la ecuación de control. La sumatoria de los I debe darme 1 si es la T correcta. Si no da 1, escojo otra T. Y vuelvo a buscar los KSUI a esa T y esa P que estoy considerando. Despejo de nuevo, busco los KSUI, vuelvo a buscar el Y. Y1, Y2, Y3. Sumo y veo a ver si da 1. Si da 1, magnífico. Ya calculamos el tercero. Si no, asumo otra T. Y así sucesivamente. Bueno, eso se puede hacer con este problema. Yo les voy a poner los resultados finales para que ustedes hagan el tanteo sencillo y se den cuenta. Si siguen la lógica, voy a ponerles aquí algunos números para que vean. Cuando se asume T igual 150, a ponerle los números que usé, Fahrenheit, y usted calcula el caso 1, lo saca de allá, no lo voy a dar para que lo lean, ¿verdad? Caso 1, caso 2 y caso 3 a 150 y 75 PSI, usted encuentra que la I1 más I2 más I3 da aproximadamente 0,77. Ese no es el número, obviamente. Asumo otra. Cuando asumo, y esto como les digo, hay algunos criterios, pero aquí la cosa es tan sencilla que el tanteo nos lleva de una vez. Si asumo 200, hay algunas cosas que a uno le dicen algo, un criterio. Por ejemplo, yo me doy cuenta acá de inmediatamente que si yo asumo 150, la suma de los Y es 1, es muy bajo. O mejor dicho, 0,77, por debajo de 1. Eso me dijera exactamente, la lógica me dice, bueno, si yo quiero tener más vapor, debo subir la T. O sea, esos son los criterios de termodinámica que nos ayudan, ¿verdad? Entonces vamos a poner 200. Cuando hago 200 y calculo I1 más I2 más I3, me da un número igual a 1.31. Caramba, esto me está diciendo que me pasé.
Y entonces ahora puedo hacer algunas interpolaciones inteligentes. El número debe estar entre estos valores, ¿verdad? Y puedo decir, bueno, ¿qué pasa cuando es 1? Y me vengo para acá. Sé que cuando va de 150 a 75, 200 es 1.31. ¿Qué pasa cuando es 1? O sea, una ligera interpolación allí. Y encuentra que cuando se hace ese cálculo, la temperatura aproximada es del orden de 175, la mitad de ese extremo. Entonces, todo esto implica que este separador debe estar funcionando a 175 PSI para que eso se cumpla. Fahrenheit. Si yo quiero calcular B o N, tengo que darle más información. Por ejemplo, le puedo decir cuánto está entrando aquí. Entonces, como ya tiene todo, si le doy este número, usted puede calcular la N. Entonces, si yo quisiera preguntarle cuánto vale N, pues yo necesito darle alguna información adicional. Por ejemplo, la cantidad que entra del componente 1 en esa unidad de separación, usted despeja N. O si yo le pidiera cuánto vale lo que entró, tendría que darle N. O sea, todo es un calzado. Si en lugar de la presión yo le hubiera dado la temperatura, pues hace lo mismo. También le puedo dar Y, no X. Pero siguen jugando también con esto. Si le doy la Y, pues ustedes empezarían a controlar el tanteo haciendo que la sumatoria de los X sub y sea 1. O sea, hay que jugar con los balances de masa que tengo acá. Pero con eso hace todos los problemas. Así de sencillo. Y esto es muy útil porque incluso los operadores de las refinerías utilizan esos diagramas mucho para diseñar los separadores. Por ejemplo, uno pudiera estar interesado en saber cuál es la presión de operación. Si yo no selecciono bien, en otras palabras, las condiciones de operación, pudiera salir todo el líquido por el fondo o todo el vapor por arriba. Entonces el separador no funciona, y esos problemas se encuentran normalmente en muchos de los sistemas industriales. Y una de las cosas más útiles y más sencillas es diseñar el separador para que opere a una cierta presión y temperatura para que genere la cantidad de vapores que yo quiero, por ejemplo, para el mercado. Y cuánto líquido quiero también obtener. ¿Y cuál debe ser la presión óptima, por ejemplo, para que la máquina funcione de acuerdo a las exigencias de las mismas unidades de refinación? Porque estos gases vienen de algún lado. Estos pueden venir de un reactor, pueden venir de una unidad de separación, como una destilación. Y a mí me interesa preparar el separador para obtener una cierta cantidad de líquido. Que me dicen, caramba, yo quiero producir de esa corriente gaseosa, almacenarlo, por ejemplo, a una cierta presión, y quiero tener ahí 5.000 litros, por ejemplo, de ese material. Eso te ayuda a hacer ese diseño. ¿Estamos claros con esto?